en la zona. El tiempo que nos da, porque hay muchísimas cosas por delante. Una de ellas nos la tienes que comentar tú, Juanjo Sánchez Oro, que tiene que ver con unos casos verdaderamente llamativos, una historia, no se sitúa en Canadá, de la afección en el cerebro de algunas personas. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque parece una influencia que se ha dado algún tipo de señal o algún tipo de onda o algo ha provocado una confusión en algunas personas. Pues mira, es una cosa que por el nombre enseguida vas a saber lo que es. Se llama síndrome neurológico de etiología desconocida. O sea, que no se conoce. Que no tienen ni idea. Que no tienen ni idea. Exacto, ponen un nombre raro para que no nos enteremos, para que nadie se entere, porque no se han enterado ni siquiera quienes lo están investigando. Exactamente. Es lo mismo que cuando se define OVNI, ¿no? Objeto volante no identificado, pues exactamente lo mismo, pero aplicado a un síndrome o un trastorno mental que está ocurriendo, que está muy localizado en una provincia de Canadá y que está ahora mismo asombrando a la comunidad científica de allí, ¿no? Presenta una serie de síntomas muy, desconcertantes, pero que al mismo tiempo coinciden en la misma persona. Se habla de que estas personas empiezan a desarrollar de una manera prácticamente súbita o en muy poquito tiempo, empiezan a desarrollar insomnio, tienen un deterioro de las funciones motoras, empiezan a tener alucinaciones además con visiones muy de pesadilla. Y bueno, a partir de aquí, esto ha empezado, hay aproximadamente no llega a 50 personas afectadas por este extraño síndrome. Lo característico y lo peculiar es que se está dando en una provincia muy concreta de Canadá, que es New Brunswick, y ahí, en esta zona, que tiene unos 770.000 habitantes, en los últimos 6 años empezó a extenderse este síndrome en esta decena de personas y ya hay 6 fallecidos. La cuestión está en que esto se ha mantenido más o menos oculto durante estos años, no ha trascendido demasiado dentro de lo que son las autoridades médicas. Sí que hay como un neurólogo local que es el que ha estado trabajando con más interés para tratar de desentrañar qué es lo que estaba pasando desde que detectó el primer caso en el año 2015. Y lo que ha ocurrido también es que este último año, como hemos estado viviendo todo el tema de la pandemia, pues este tipo de síndrome ha quedado absolutamente eclipsado. Hasta que finalmente, hace unos meses, un periodista filtró estos informes que estaban haciendo la comunidad médica local sobre este síndrome, lo filtró a la prensa, y es cuando ya la opinión pública canadiense empezó a prestar atención al asunto, y ya las autoridades tuvieron que dar en abril una rueda de prensa para comunicar qué es lo que estaba pasando. De hecho, incluso ha habido algún caso que ahora se está revisando, personas que tenían determinado trastorno mental, que estaban incluso ingresadas en residencias, y que, bueno, pues se les había dejado un poco, incluso que podían tener una especie como de demencia senil en algún caso, y ahora se está revisando porque creen que puede tener este tipo de síndrome extrañísimo, al que ahora mismo ya se ha creado incluso un equipo de investigación multidisciplinar. Se están poniendo en contacto con neurólogos de diferentes lugares del mundo para tratar de ver qué es lo que está ocurriendo aquí, porque ya te digo que no tienen ni idea, ¿no? Os cuento, si queréis, un caso para que veáis cómo va. Pues una estudiante que es Gabrielle Cornier, de 20 años, era una estudiante absolutamente sobresaliente, de notazas, participaba en competiciones de patinaje artístico, aspiraba además a convertirse en patóloga y empezó la universidad. Y de repente empieza a desarrollar una gran fatiga, empieza a tener problemas de movimiento, hasta el punto que se empieza a chocar con las cosas, con los muebles cuando camina. Desarrolla una serie de visiones que, según describen las crónicas, son unas visiones que en algunas cuestiones recuerdan a cuando pierdes la señal del televisor y se te empieza a quedar así como parpadeando, ¿no? Con esa neblina. Pues ella empieza a desarrollar visiones de ese tipo. Y claro, todo esto empieza a ir acumulando otra serie de síntomas en los cuales demuestra tener empieza a tener dificultad también para leer, para ir caminando a clase, abandona los estudios. La empiezan a diagnosticar los médicos ante todo este cuadro de síntomas extraños. Primero la diagnostican como que tiene mononucleosis. Parece que luego finalmente no lo consiguen confirmar ese diagnóstico. Los médicos de urgencias le dicen que no le pasa nada, porque las pruebas no arrojan ningún resultado diagnóstico que sea específico. Pero ella empieza a desarrollar
también movimientos espasmódicos involuntarios, empieza a tener fallos de memoria, sigue teniendo alucinaciones y hoy en día está ya en silla de ruedas o se tiene que desplazar con un bastón, sigue viviendo en casa y no sabe realmente qué es lo que le está pasando. Los neurólogos de la zona se han dado cuenta de que este problema, como digo, empezó en el año 2015, lo empezó a detectar un neurólogo de allí, de New Brunswick, que es el doctor Alier Marrero, y fue el que empezó a darse cuenta que en 3 años se encontró con población y llegó a acumular 8 casos en total. Al año siguiente ya tenía 20 casos, luego 38 y actualmente 48. No hay un patrón claro porque los pacientes que tienen esta enfermedad, que como digo, empiezan a desarrollar ansiedad, depresión, demencia progresiva, dolores musculares, lo que comentábamos, ¿no? Esas aceleraciones que tienen visuales, pues no hay un patrón fijo, el rango de edad va desde los 18 a los 84 años. Lo único que saben es, como digo, que están como en dos barrios o en 2 zonas de esta provincia de New Brunswick. Y bueno, pues a partir de aquí lo único que han hecho ha sido ponerle la denominación esta que os he comentado, el síndrome neurológico de etiología desconocida, y ahora ya trabajan con un equipo de multidisciplinar, como decía, que ya se han puesto un poco las pilas las autoridades una vez que también ha salido esto a la luz pública, y manejan como una lista de posibilidades, hablan de unas 4 o 5 opciones, pero todavía andan muy a ciegas, y han empezado a hacer autopsias a los pacientes que fallecieron, ¿no? Os comentaba que había 6 pacientes fallecidos, ya se han empezado a hacer varias de esas autopsias y trabajan con un abanico de posibilidades muy amplio. Están mirando a ver si puede ser el consumo de una sustancia, de una toxina que desarrollan determinadas algas y que parece que esa toxina está relacionada con algunas enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer. Otros dicen que puede estar también otro tipo de toxina o neurotoxina que está en determinados mariscos de la costa de esta provincia. Y luego también creen que puede ser una nueva enfermedad denominada priónica, que eso es un tipo de enfermedad, también un trastorno degenerativo, que se produce también por ese tipo de proteínas, si no me equivoco, que son los priones, que se suelen desarrollar y que en un momento dado, pues claro, el exceso de este tipo de proteína provoca este tipo de desarrollos. Pero como te digo, están muy despistados hasta el punto de que hay otros facultativos que dicen que no estamos ante una nueva enfermedad, sino que creen que puede ser una especie de cúmulo de trastornos y que no están bien diagnosticados. Pero demasiado localizados en ese sitio, en concreto, en esos barrios. Exacto, claro. O sea, aunque esté mal diagnosticado y aunque sea efectivamente un cúmulo de diferentes trastornos individualizados, el problema es que, claro, como tú dices, o sea, está afectando a una población muy concreta en un área geográfica muy concreta. Claro. O sea, que lo que hay que tratar de descubrir es el factor común que ha desencadenado, aunque sea ciertamente no una enfermedad nueva, sino enfermedades ya conocidas, pero que están interactuando entre sí y, claro, generan una falsa impresión de que se está ante algo nuevo, pero aún así, claro, tiene que haber algún factor que esté provocando esto, ¿no? Y en eso es en lo que están, o sea, de momento no se sabe nada más. Como digo, lo último fue esta conferencia de prensa que se hizo en abril por parte de la doctora Jennifer Russell, que es de las autoridades provinciales de la zona, que ya ha dicho que ya está trabajando con las autoridades federales de Canadá. Y poco más allá, ya digo, es posible que en las próximas semanas salgan a la luz nuevos casos de personas que estaban mal diagnosticadas. O sea, ya digo, la prensa ha comentado el caso de un anciano que estaba en una residencia que los familiares pensaban que tenía simplemente un trastorno senil, pues más o menos propio de su edad, pero ahora empiezan a sospechar que quizás sea también víctima de este síndrome de naturaleza desconocida. Desde luego que es una historia muy llamativa, muy extraña, el hecho de que en ese lugar en concreto, en esos barrios en concretos de esta localidad en Canadá, varias personas a la vez simultáneamente manifiestan una serie de efectos de algo desconocido que está afectando a su salud cerebral. Parece algún tipo de influencia, algún tipo de ataque. Lo hemos contado aquí en la tertulia Zona Cero, en donde ahora también vamos a explicar algo que hay que empezar ya a pensar en que eso puede ocurrir en el futuro. Hemos comentado aquí en muchas ocasiones el hecho de que se va a poder y se está pudiendo leer la mente, lo que se piensa, ciertas cosas. Hay máquinas para leer
determinados comportamientos, en determinadas ideas. Bueno, eso tiene una serie de implicaciones, por supuesto, científicas, pero también tiene una serie de implicaciones en el mundo del derecho. Y le llaman ya neuroderecho a eso. Bueno, ¿qué es y qué es en lo que se está trabajando ya para el futuro? Porque habrá que legislar si alguien, Manuel, imagínate que tú me lees en la mente, tienes una de esas máquinas y me lees en la mente lo que pienso y vas a cambiar, bueno, pues una serie de cosas con alguna intencionalidad. Y una persona que puede hacer eso, puede saber qué es lo que estoy pensando, va a actuar según eso. Bueno, ¿eso cómo se va a legislar, Manuel? Bueno, hombre, para leerte a ti la mente no me hace falta máquina, ¿eh? Ay, ya lo sé. Te conozco bastante. Pero esta es una historia que da mucho miedito. Y que yo creo que va a traer consecuencias en un futuro no muy lejano. Porque ya se han hecho algunos experimentos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción o de una película de terror, como los que realizó el científico Jack Gallan y su equipo, que ellos diseñaron un sistema para intentar traducir los pensamientos de un grupo de voluntarios, atención a esto, convertirlos en imágenes digitales que se pudiesen ver en un monitor. Y para eso lo que hicieron fue utilizar una serie de algoritmos y sistemas de resonancia magnética funcional con estos voluntarios, a los que se proyectaba una serie breve de películas mudas, sin sonido, para que ellos viesen las imágenes y pensasen en esas imágenes. Y al mismo tiempo se monitorizaban partes de su cortes visual. Esa información cerebral era filtrada, analizada por una inteligencia artificial, por un sistema de inteligencia artificial que previamente había sido entrenado viendo vídeos de YouTube, y ese sistema de inteligencia artificial fue capaz de reproducir las principales escenas que habían pensado esos voluntarios viendo esas películas mudas. Otro experimento que da mucho miedo es el que se realizó investigando grupos de neuronas que trabajan conjuntamente también en el córtex visual con un grupo de ratas para alterar la percepción de la realidad de esas ratas, haciéndoles ver cosas que no existían, y las ratas presuntamente las veían, que consecuentemente manipulando su comportamiento ante cosas que estaban viendo y que no eran reales. Y no hace mucho, lo comentamos también en la tertulia, ese vídeo alucinante publicado en 2019 por Neuralink, en que se podía ver a un simio, a un mono, creo recordar que era un chimpancé, un orangután, al que se había implantado un chip en el cerebro que le hacía capaz de adelantarse a los movimientos de un oponente en un videojuego relativamente sencillo, ¿no? Uno de aquellos videojuegos antiguos. Ante esto, claro, ya hay muchos científicos que empiezan a plantearse qué va a ocurrir cuando tengamos la capacidad de acceder a los pensamientos de terceras personas. ¿Qué va a pasar? En cierto modo, Manuel, lo que se está diciendo es que una persona puede hackear la mente de otro. Bueno, esto ya existe, o sea, esto ya está. El problema va a ser cuando esta tecnología se comercialice. ¿Qué leyes van a regular la alteración de los recuerdos de una persona? ¿O qué derechos se plantean los científicos? ¿Qué derechos de autor tienen tus sueños? Si han podido almacenarse en un pendrive, en un implante neuronal. Así que hay ya algunos científicos, o bueno, más que científicos, empresarios, como el omnipresente Elon Musk, que afirma que en poco tiempo va a conseguir cambiar la comunicación entre los seres vivos de mente a mente, de cerebro a cerebro. Manuel, se nos ha escapado. Manuel.
La comunicación se ha escapado con Manuel, su mente se ha apagado en este momento. Vamos a ver vamos a recuperar la comunicación con él, con Manuel Carballal, esa información que nos estaba contando sobre lo que ya se conoce como el neuroderecho, cómo se va a legislar en el futuro, el hecho de que una persona pueda conocer los pensamientos de otro individuo. Por ejemplo, que una persona pueda saber los sueños que tiene un tercer personaje, un tercer individuo. Los sueños en derechos de autor, bueno, pues el neuroderecho va a intentar conocer algo más sobre ese asunto. Manuel Carballal, ya estamos contigo de nuevo. Fíjate, es mencionar a Elon Musk ahora que lo iba a poner a parir y sí, ya sí. Y se ha cortado la comunicación. Esto da mucho miedito, ¿eh? Bueno, a mí me... ¿Tú crees que esto va a funcionar con él también? Bueno, es que Porque para que es que tiene que el cerebro estar lleno. Claro, tiene que haber actividad cerebral, Claro, ¿verdad? Yo conozco unos cuantos que pueden estar tranquilos. Sí. Pero es cierto que ya en algunos países, como Chile, por ejemplo, ya ha comenzado a legislarse esta idea de los neuroderechos dentro de su actual normativa legal. En España se han hecho, en fin, conatos mucho más superficiales. Se ha incluido un artículo específico en la Carta de Derechos Digitales, aunque no es un documento que tenga fuerza de ley, por lo tanto, por el momento no vale para nada. Pero para los activistas en el mundo de los neuroderechos digitales, este es un tema que tiene que empezar a ocuparnos y a preocuparnos ya. A fecha de hoy por lo que se viene encima. Lo que ocurre es que viendo lo que está ocurriendo con el resto de las comunicaciones digitales, ahora cada vez que entras en cualquier web tienes que aceptar que se trafique con tus datos, tienes que aceptar todas esas cookies porque si no, no puedes acceder a esas informaciones digitales. Yo soy bastante pesimista con lo que se nos viene encima en este sentido. Bueno, pues... O lo que ya se nos ha venido encima, porque hemos abierto la prueba, abierto la puerta, Juanjo Sánchez Oro es un buen ejemplo, porque yo antes estaba escuchando como con interferencias, sí. Yo creo, no sé si es que lo han abducido o le han implantado algún tipo de microchip, yo creo que Juanjo ya está jodido. Ya está captado, ¿no? Sí, pero ha sido a ti, que te han hackeado directamente. Juanjo creo que ya está perdido, lo hemos perdido ya. Juanjo, ¿estás ahí? Sí, no, yo sigo aquí, sigo aquí. No, lo que pasa... ¿Pero te ha ocurrido cierto... algo en las últimas horas que pueda producir estas interferencias? No sé. Que yo sepa, bueno, no me vacunaron el otro día, pero... Amigo, claro, te has ido pegando por ahí, ¿no? Ahí está. Claro, ahora yo estoy muy contento porque... Esos. Sí, es que estoy muy contento porque a mí antes me pasaba que no sabía dónde había dejado las llaves y ahora me las pego en el hombro, ¿sabes? Y ya las tengo, no tengo ningún problema. Entonces, el único peligro que tengo es que no me puedo acercar mucho a la nevera porque me pego, ¿sabes? Pero quitando eso, estoy bastante satisfecho, Oye, la verdad. De verdad es que no tienen límite estas fake news, estas burradas, lo que se está diciendo que las vacunas no tienen límite, porque eso de que te meten una serie de metales y que el brazo se te pone con imán es una cosa verdadera y la gente se lo cree. Sí, y además da igual que lo demuestre. Además, hay varias formas de comprobar y si alguien quiere hacerlo, porque yo me he encontrado gente de mi familia, amigos que lo han hecho y es cierto que algunos se les pega, pero bueno, se te pega porque puedes tener... Porque puede que esté pegajoso, puede ser falta de higiene. Exacto, es que eso se llama sudor. Claro, pero es decir, a ver, o se ve en una ducha y se va enseguida. Sí, por eso superficial. Pero a ver, claro, pero es muy fácil para comprobar, se pueden hacer varias comprobaciones para que no se te quede nada pegado. Uno es te pones polvos de talco y luego pruebas a ver si se sujeta a algo. Otra opción es poner también un papel, si quieres, un papel fino y luego intentar colocar algo de metal o un imán a ver si se pega. Y luego otra opción también es, si realmente tuviéramos algún tipo de imán dentro, acerca una brújula y ver si realmente se produce algún tipo de cambio en el movimiento de la brújula. Entonces, con cualquier tipo de estas pruebas que son más reales, puedes comprobar si efectivamente al final se te pega algo ahí o no. Lo más normal es que tengas eso, una situación de que tengas algo ahí pegajoso, o que también pueda hacer, si el objeto metálico tiene algún tipo de ondulación y puede hacer casi una especie de efecto ventosa. Pero, por ejemplo, en sitios donde tengas mucho vello, es muy difícil que se te pueda pegar.
¿Sí? ¿Sabes? Normalmente va a ser una zona, eso, como el hombro, que no tengas apenas vello o nada de vello, y entonces ahí es más fácil que tengas más superficie para que se te pueda pegar algo metálico, ¿no? Pero yo me parece que esto es de los mismos creadores que se ponían a quemar nieve con lo de Filomena. Sí, exacto. Pues tiene un poco... Es que es como la segunda parte. No tiene límite, ¿eh? Llevo un año diciendo la buena una serie de noticia es cosas. que Juanjo, como andaba bajo de hierro, ahora ya no tendrá que comer lentejas. Ya está. Yo también desafío a la gente que cuando coma espinacas o coma lentejas, que se ponga un tenedor en la tripa, a ver si se le queda pegado, ¿sabes? Yo creo que también puede ser otro camino. Os veo a todos De todas maneras, Juanjo... con el gorrito de Albal, ¿eh? Os veo a todos protegiendo. Claro. Que quería decirle a Juanjo que lo de la brújula no vale, porque la mitad del país ha perdido el norte, o sea... Bueno, mira, esa es muy buena, muy buena. Oye, Josep, ya que has hablado, cuéntanos algo. La semana pasada estuvimos hablando mucho, lo hicimos contigo, de ese informe, de ese documento que se había filtrado a la prensa en los Estados Unidos, un documento elaborado por los servicios de inteligencia que certificaban que existían una serie de casos OVNI que no tenían ninguna explicación y apostaban por la teoría de que quizá era algún tipo de inteligencia no humana. Bueno, pues ese informe sigue dando que hablar, sigue generando una serie de informaciones. Una de ellas nos hace alusión a cómo la misma NASA ha intervenido de alguna forma indirectamente con este asunto. Bueno, no indirectamente, va a intervenir y muy directamente, porque resultó que el pasado 2 de mayo hubo cambio en la administración de la Agencia Espacial Norteamericana, ¿no? Y ahora es Bill Nelson el que se encarga de esta cuestión. Bill Nelson había sido político porque es ex senador de Florida, pero es que además es un hombre con bagaje espacial, porque él ha hecho en 1986, fue el segundo miembro del Comité de los Estados Unidos en viajar al espacio. Por lo tanto, es un hombre con cierta sensibilidad y cierto conocimiento de la administración. Y fue interpelado, en este caso por los periodistas, a propósito de todo el batiburrillo que se está conociendo del informe del Senado, para saber si la NASA iba a mover fichas, si iba a hacer algo respecto a todas estas informaciones que se rumorea. Hoy por hoy se rumorea, a pesar de que las fuentes de información sean dignas e interesantes, no dejan de ser rumores, fundados, pero rumores de que son naves no humanas, ¿no? O como mínimo que no están dentro del alcance de la tecnología humana. Y siendo entrevistado por la CNN, pues dio unas jugosas informaciones, como por ejemplo que, a pesar de que él no cree que los ovnis sean evidencia de naves extraterrestres visitando la Tierra, si fuera el caso, dice que él lo sabría por estar en la NASA y, sin embargo, reconoce, insisto, que sería prematuro descartar eso como una posibilidad. Ostras, yo de verdad, Manuel, que la vena sigue con una tensión que yo no sé si se me van a pegar los metales o directamente me voy a tener que meter cocaína por ahí, porque no termino de entender cómo es posible que hemos pasado del máximo negacionismo a que de forma seria, en este caso no como otras declaraciones que han habido en los medios de comunicación, pues de Obama o de Clinton haciendo chistes fáciles con el tema de los ovnis. No. En este caso, el administrador de la NASA dice que sería prematuro descartar que fueran naves extraterrestres como una posibilidad. Bueno, pero es que no se ha quedado aquí la cosa, porque al día siguiente de esta entrevista, la propia secretaria de prensa de la NASA, Jackie McGuinness, es que me acuerdo por la cerveza, uno siempre tiene en la cabeza ciertas cosas, explicó que
que caramba, si alguien sabe de algún técnico que es capaz de poder llevar a cabo una tecnología que produzca esos movimientos y aceleraciones, ella quiere conocer a quién lo ha hecho. Es decir, todavía poniendo más fuego a esta posibilidad de los extraterrestres. Bueno, pues total, que en este mes de mayo, junio tan extraordinario, ya podemos decir, a fecha de hoy, que la NASA va a poner en marcha la creación de un equipo de trabajo para analizar la información que le pase, en este caso, el Congreso. No olvidemos que la NASA tiene una parte de su trabajo que es militar y por consiguiente es probable que tenga acceso a una información que la mayoría de nosotros, incluidos muchos de los contribuyentes norteamericanos, no van a conocer, para que este equipo determine realmente cuál puede ser el origen de estos fenómenos que han bautizado recientemente como UAP, como fenómenos aéreos no identificados. Bueno, pues se han sumado al carro científicos de la talla de Avi Loeb, que se ha prestado a ser él quien dirija el equipo de investigación. Avi Loeb es este astrónomo de la Universidad de Harvard. Astrofísico de la Universidad de Harvard. Vamos, director del Departamento de Astrofísica. Con su investigación relacionada con la posibilidad de que tuviera origen artificial ese extraño meteorito del que todos hemos visto. Oumuamua, como se llama. Oumuamua. Tú acuérdate de los besitos, Bruno, que se te olvidan. Oumuamua. Bueno, pues fijaos, este hombre que ha sido precursor dentro de la comunidad científica al atribuir un origen extraterrestre, vamos, no un origen extraterrestre porque cualquier piedra del espacio lo es, sino de una civilización extraterrestre a ese artefacto que pasó por el sistema solar y que no pudimos interceptar, no pudimos conocer más detalles que los que cuenta en el libro y que son interesantísimos. Yo los recomiendo de una forma extraordinaria. Él se lamentaba en ese libro, precisamente haciendo un acto de constricción científica, que precisamente la cerrazón del establishment científico a admitir esas posibilidades veta que muchos alumnos, que muchos científicos recién salidos de las universidades no opten por investigaciones de este tipo porque se les burlan o no van a obtener la financiación necesaria. Bueno, pues esto ya es bastante revolucionario por el hecho de que va a cambiar el tratamiento ya tanto a nivel administrativo como a nivel científico de lo que es la investigación extraterrestre. Así que yo vaticino que muchos ufólogos, incluido un servidor, nos vamos a ir al paro, como esto vaya bien, Juan José Chezolo, muy rápidamente, en unos segundos, cuéntanos otra de las informaciones que tienen que ver, derivan de esa aparición, esa filtración de ese informe de inteligencia sobre los no identificados. Bueno, que tiene que ver con un arma supersónica, ¿no? Bueno, a ver, claro, aquí lo que pasa es, hay un investigador que es David Clark, que es conocido porque él ha estado gestionando todo el tema de los archivos nacionales de los proyectos OVNI en Inglaterra, y además es también un profesor de la Universidad de Sheffield Hallam, y él lo que ha empezado a quitarle importancia al informe, por una razón que, bueno, en alguna medida también hemos estado comentando aquí algunos domingos, y es que él considera primero que este informe es un informe que, claro, no sale motu propio por la propia Marina de los Estados Unidos, sino que sale forzado por la opinión pública, por esos lobbies que hemos estado comentando, ¿no?, político-económicos, que están presionando para que salga esta información, y por la presión del Senado, que también, claro, le está pidiendo que salga adelante. Entonces, lo que él piensa es que realmente este informe es posible que juegue la baza de la posibilidad extraterrestre, porque dejaría en muy mal lugar a una agencia gubernamental el desvelar que efectivamente cuentan con un tipo de tecnología que él habla de drones supersónicos, ¿no?, o hipersónicos. Entonces, lo que él dice es que realmente sospecha que al final no va a servir prácticamente para nada, por esta razón, porque sería una forma de reconocer que los rusos y los chinos lo tienen y que también lo tienen los propios estadounidenses, ¿no? Así que
me parece que nos vamos a quedar un poco igual al final. Que es una tapadera que puede estar provocando que se conozcan una serie de informaciones. Lo hemos comentado aquí en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Solo hacemos una pequeña pausa. En Onda Cero escuchamos la actualidad, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos minutos más, estamos en la tertulia Zona Cero hasta las 3 de la madrugada. Después vamos a tener... Ese agua milagrosa de Lourdes, cantidad de gente hace los viajes, pues ahora con la pandemia menos, pero los peregrinajes constantes, continuos a Lourdes, vamos, lo conocemos absolutamente todos. Y bueno, el asunto es que en esta ocasión la Universidad de Graz, en Austria, ha querido ver los beneficios de ese agua milagrosa, a ver si realmente son ciertos o no. Y para ello, pues han estado un poquito jugando con 37 mujeres que son unas fervientes creyentes de que el agua es milagrosa y les han dado a tomar agua. Pero claro, en las dos ocasiones que les han dado a tomar agua, resulta que era agua de grifo. La primera les dijeron que era agua de Lourdes y la segunda realmente les dijeron que era agua del grifo. Pero resulta que las dos ocasiones eran agua del grifo. Bueno, ya sabemos que la Virgen se mostró en febrero de 1858. A partir de ese momento, pues lo que comentamos, ha habido muchísimas curaciones, incluso médicos que han certificado esas curaciones, pero claro, ¿realmente son milagros o a lo mejor es que la fe hace que se conviertan en milagros? Y de alguna forma esta investigación lo que ha concluido es eso, que es más bien la fe. ¿Por qué? Pues porque estas mujeres, una vez que se tomaban ese agua, eran escaneados sus cerebros y se veían esas conexiones neuronales que están pues relacionadas, pues eso, si estás con una forma de estar más placentera, como que notas bienestar, como que estás muy bien. Bueno, pues ese tipo de escáner salía cuando se tomaban ese agua que ellas creían que eran agua milagrosa de Lourdes, cuando en realidad era agua de grifo igual. Y en cambio, cuando le hacían el escáner, sabiéndolo ellas, que era agua de grifo, no tenía esas mismas conexiones. Por tanto, a la conclusión que sacan es que cuando realmente una persona tiene un problema muy, muy, muy grande e incluso intervenciones quirúrgicas, enfermedades tremendas, si realmente tienes una fe muy fuerte, muy férrea, el ser religioso te puede ayudar a que eso salga adelante, a que eso mejore e incluso a que se produzca el milagro. Entonces, pues dicen que en un momento dado los médicos también pueden hacer uso de las creencias de las personas para mejorar su salud. Y esa es la conclusión a la que han llegado, porque realmente... Que funciona en Lourdes el efecto placebo, que por un lado, fascinante e importantísimo, pero... No es la Virgen, es el efecto placebo, es el poder de la mente. Claro, en este caso, porque ellos en ningún momento han analizado el agua de Lourdes, ni han tenido en cuenta el agua de Lourdes. O sea, que ahí no se han metido. Lo que han hecho ha sido utilizar las creencias de estas 37 mujeres para darles otro tipo de agua y ver cómo reaccionaban, pensando que era agua de Lourdes o pensando que era otra cosa. Y ahí es donde se ha visto que efectivamente el efecto placebo ha funcionado en sus cerebros y ha conseguido que se sintieran bien. No, lo siguiente. Josep. Lo que decía que lo que no saben los científicos es que una de esas aguas la bendijo la Virgen. Lo que pasa es que ellos no la vieron. Claro. No. A ver, yo desde luego yo no lo creo, ¿no? Pero es obvio que ellos podrían plantear una cuestión así desde el ámbito de la fe, porque como tú bien dices, la fe es la que mueve las montañas. Y el efecto placebo, ¿por qué en unas veces funciona y en otras no? Es decir, ¿por qué alguien es capaz de curar una enfermedad de estas brutales simplemente porque ha activado una serie de elementos en su cerebro, ha sido capaz de segregar una serie de drogas, que otra que ha hecho exactamente lo mismo, ha ido a la misma visita a Lourdes, ha bebido la misma agua de Lourdes, ha encendido la misma vela a la Virgen de Lourdes y no lo ha conseguido? La diferencia se llama fe. La fe mueve montañas, en este caso también mueve
la mejora en la salud es lo que se puede decir, es la conclusión, la moraleja a esta historia. Atención a lo que vamos a comentar ahora. La noticia de la semana, desde luego, en nuestro país ha sido la aparición hace unos días del cuerpo sin vida después identificado junto a Tenerife como el de Olivia, una de las dos niñas, la hermana Ana de 1 año, se supone que ha corrido la misma suerte, pero la aparición del cuerpo sin vida de Olivia nos ha impactado muchísimo esa noticia y esa información a todos. Es una historia verdaderamente terrible. No vamos a comentar lo que ya todo el mundo sabe, pero lo que sí que vamos a comentar ahora, Manuel Carballal, es cómo algunos videntes intentaron aprovecharse de infundir falsas informaciones sobre este asunto a la gente, a las familias, porque eran consultados. Quería la gente saber, evidentemente, lógicamente, el destino de esas niñas. Ya se sabía cuál era el destino, pero los videntes hicieron de las suyas, se hicieron su agosto además. Sí, es un tema muy, muy, muy triste. Toda esta historia es muy triste y esta información también es muy triste. Casi ha sido profético, hace 2 números en la revistilla esta del Ojo Crítico, en el número 91-92, estoy colocándola ahora, la revista entera en PDF en Twitter, por si alguien quiere echarle un vistazo. La portada, el artículo de portada, era un artículo firmado por Cris Campos, que es el responsable de prensa de la asociación SOS Desaparecidos. Y en este informe muy extenso explicaba la experiencia de SOS Desaparecidos, que es esta organización que trabaja directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas, en relación a muchos casos, algunos muy mediáticos, en que los videntes, augures, adivinos, pues han intentado meter mano. Y unos días antes, solo unos días antes de que se comenzase ya a vislumbrar el triste desenlace de la historia de estas 2 niñas, se publicaba un artículo muy, muy duro, que a nosotros en realidad no nos coge por sorpresa, porque en muchas ocasiones hemos comentado ya en la tertulia que siempre que se produce un caso mediático de desaparición, aparecen los videntes ofreciendo sus servicios a las familias. Y en estas declaraciones que hacía hace unos días Joaquín Amils, que es el presidente precisamente de SOS Desaparecidos y al mismo tiempo el portavoz de la madre de Olivia y de Ana, él comenta cómo en los 38 días que llevaban de angustiosa desaparición, cuando se produjo esta nota de prensa, habían recibido unas 30 llamadas, casi una al día, de personas que aseguraban tener capacidades extrasensoriales, mediúmnicas, que eran videntes y que tenían información sobre el paradero de las niñas. Bueno, pues estupendo, ¿no? El problema es que muchos de ellos pedían dinero por dar esa información. Y como algunas de las comunicaciones se hicieron a través del WhatsApp directo de la asociación SOS Desaparecidos, claro, ha quedado íntegramente el contenido de esas conversaciones, y algunas de verdad son escalofriantes. Reciben, por ejemplo, una comunicación de un tipo que dice tener información sobre el paradero de Olivia Gimeno y Ana Gimeno. El director le dice, bueno, pues díganos qué información tiene. Esta persona asegura que las niñas habían sido vendidas y que si estaba dispuesto a pagar la madre, ¿no?, o la asociación 5.000 euros, le diría dónde estaban. Diré dónde está una y luego la otra. Responde la asociación que no entiendo cómo que compraron a las niñas. ¿Quién? ¿Cuándo? El supuesto informador dice fueron vendidas. ¿Vendidas por quién? Y cuando fue, responde en el WhatsApp la asociación. Él dice
deme 1.500 euros por adelantado y en 2 días tendrá una foto a distancia solo de Olivia y la dirección donde está Olivia. Al tenerla me da otros 1.500 y le digo el resto de la información. ¿Hacemos negocio?, dice este desgraciado. Pero bueno, la conversación es más larga, solo un ejemplo, pero el director de esos desaparecidos hace unas apreciaciones que a mí me han parecido muy lúcidas, porque él diferencia en todas estas informaciones, que todas estas supuestas pistas que les llegan, él diferencia entre los mediums y videntes y directamente los estafadores, que parece que los coloca como en un estadio aparte, y los diferencia porque dice con muy buen criterio que en algunas ocasiones, aunque nunca hayan resultado útiles para resolver un crimen, en algunas ocasiones esas personas que se ponen en contacto con la asociación lo hacen también directamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo hacen porque se trata de personas que, porque han tenido un sueño, porque han tenido una intuición, porque han oído una voz en la cabeza, por lo que sea, creen realmente que tienen una información útil para ayudar a solucionar. Que no hay mala voluntad en ellos. Exactamente, y por supuesto no piden ninguna gratificación económica. Y luego están esta panda de desgraciados, de sinvergüenzas, de infames, que aparecen como buitres, y te repito, yo conozco muchísimos casos terribles, aparecen como buitres intentando rentabilizar la angustia y la esperanza de esos padres que estarían dispuestos a dejarse cortar un brazo o una pierna por tener una información de su hijo. Y en muchos casos, y yo esto es algo que he hablado con la policía muchas veces, claro, la misma policía intenta recomendarles que no pierdan el tiempo ni le hagan perder el tiempo a la policía con estas cosas. Pero claro, la respuesta de esas familias siempre es la misma. ¿Y si fuera verdad? Claro, ¿y si tuviera razón? No me lo iba a perdonar en la vida, ¿no? Y esta es la baza que utilizan algunos desaprensivos, y este triste caso que acabamos de vivir esta semana es el último ejemplo. Josep, ¿querías decir algo? No. Lo ha explicado muy bien después Manuel, porque en puridad no son videntes, estos son hijos de puta, y no sé hasta qué punto es delito, porque es una extorsión. Si tú estás diciendo que tienes una fotografía de alguien que está siendo buscada, ¿no?, por todo el mundo, y que después del pago le das una segunda, es como una prueba de vida, eso es un secuestro con todas las de la ley, es una extorsión cuanto menos, ¿no? Y yo creo que eso es punible. Es decir, mira, que déjame leerte el final de esta conversación, porque es brillante cómo esos desaparecidos, que ya están curtidos en tratar con estos desgraciados, le va sonsacando como si realmente fuesen a aceptar, hasta que le da el número de cuenta. Cuando ya le da el número de cuenta, que en este caso es el banco de Bancolombia, las llamadas acciones de Colombia, responde, y ya cuando ya tienen el número de cuenta, ahí ya la Brigada de Delitos Tecnológicos ya va a saber quién es el desgraciado que está detrás de esta extorsión. Y entonces termina la comunicación diciéndole a esos desaparecidos: usted es un estafador sin escrúpulos, un vividor a costa de la desgracia de los demás. Personajes como usted estamos acostumbrados a tratarlos. Son realmente mezquinos y repugnantes. Debería aprender a trabajar, labrarse un futuro digno. Este teléfono es oficial de esos desaparecidos, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, toda la conversación ha sido grabada y será trasladada a la Guardia Civil para que el Departamento de Delitos Telemáticos comunique a su país el delito que está cometiendo. Esto lo digo para que, si a alguien se le ocurre intentar hacer algo así, que sepa con lo que se va a encontrar, que es con unos grilletes, porque por desgracia hay muchos desalmados. Es que, ¿sabéis? Mira, solo en el caso de Anabel Segura, fueron más de 1.000 videntes, 1.000, los que se pusieron en contacto con la familia. El padre decía que lo peor que le pasó en toda la pesadilla que es perder a una hija, en esos casi 365 días de desaparición, decía que lo peor de todo fueron los videntes, que les daban esperanzas para intentar sacarles el dinero y pistas falsas, y bueno, fue una cosa terrorífica. Una historia tremenda. También fue tremendo, lo hemos recordado mucho estos días, la aparición de 2 niños hace 2, 3, 4 años en Godella, en Valencia, sin vida. Habían sido asesinados por sus padres en una mezcla
terrible de creencias, sectas, fin del mundo, extraterrestres, antivacunas, una historia tremenda. Ha habido juicio y esta semana se ha conocido la sentencia de ese juicio, Manuel. Sí, ha sido una sentencia de culpabilidad. Lógicamente no claro. se esperaba otra por el asesinato de Aimel y de Ichel, de estas criaturas, una de 3 años y medio y otra de 6 meses, a manos de sus propios padres. Y si ya es terrible cuando es uno de los progenitores que presuntamente, todavía no se puede afirmar, es lo que ha ocurrido con las niñas de Tenerife, cuando son los 2 padres los que conspiran para acabar con sus hijos. O sea, a mí no me entra en la cabeza una cosa más atroz, ¿no? Y en este caso, ya desde el primer momento trascendió a todos los medios la enorme componente esotérica que había en el sistema de creencias de este matrimonio, que asesinó a sus propios hijos porque ellos pertenecían a varias corrientes esotéricas. Ella además no tiene nada que ver, pero en su día también se intentó utilizar que ella estaba muy metida en el movimiento del 15M, en la antiglobalización. A partir de ahí comenzó a moverse por toda Europa a través de las organizaciones del movimiento Ocupa, que es donde conoció a su pareja, este belga, con el que terminó teniendo 2 hijos, un niño y una niña, a los que terminaron quitando la vida. Pero ellos además habían generado todo un delirio. Ahora cuando se ha realizado el juicio, que es cuando realmente aparecen las informaciones más contrastadas, ella en su declaración decía que estaba convencida de que su marido era Jesucristo reencarnado y que ella era María Magdalena, que además les perseguían los Illuminati, que querían acabar con ellos, que sus hijos habían perdido el alma, el espíritu y que tenían que reencarnar. Bueno, un entramado, una paja mental con mayúsculas, pero que a mí siempre me hace reflexionar sobre lo pulcros que tenemos que ser cuando hablamos de estos temas, porque en la declaración que han hecho en el juicio y ya en informaciones anteriores, ella se confesaba consumidora de programas de misterio, de extraterrestres, de ovnis, lectora de revistas, de libros, y como además, y esto es lo que en la sentencia se ha subrayado, porque a ella se le han pedido 25, mientras a su pareja se le han pedido 50 años de reclusión, de prisión, a ella se le han pedido 25, pero en una institución psiquiátrica, porque se le ha diagnosticado una esquizofrenia que la hace inimputable, o que en este caso se ha convertido en un eximente para que no llegue a pisar la prisión y cumpla esta condena en una institución psiquiátrica, ¿no? Por eso tenemos que ser muy cautos, porque cuando hablamos de este tipo de historias no sabemos quién está escuchando y cómo podemos llegar a reforzar delirios pues que pueden tener desenlaces tan terribles. Eso es la parte que nos ocupa, pero también es cierto que la abuela estuvo intentando todo el rato avisar, incluso asuntos sociales, porque veía que la cosa iba a terminar bastante mal. Me imagino que tendría contacto con ellos y veía pues eso, que se estaba cada vez cronificando más y bueno, pues se quedó ahí y no hicieron nada. Y fue ella que les puso en alerta, claro. Dejadme decir una cosita. Muy difícil, tal y como está estructurada la ley de familia. Yo tengo amigos que trabajan en juzgados de familia y es muy difícil sacar la tutela de los niños a unos padres. O sea, tienes que tener... Yo recuerdo en el caso de la secta CEIS, que fue peor aún, de los Niños de Dios, ¿sí? En el caso de Niños de Dios, que fue un escándalo en su época en España. No se llegó a quitar la custodia a las madres de esos niños, a pesar de que se suponía que estaban siendo prostituidos y todo ese tipo de historias, ¿no? Es muy complicado, y más cuando se trata de una pareja, en este caso, que vivía prácticamente al margen del sistema, que ellos habían ocupado una casa, la habían habilitado y bueno, pues tenían esta empanada mental que ha tenido este desenlace. Déjame en cualquier caso decir una cosa, porque no estoy en absoluto conforme y creo que hacemos un flaco favor estableciendo esa especie de nexo, ¿no? Que no tiene que ver. Una cosa es la violencia vicaria, que es lo que ha hecho este innombrable con sus 2 hijas.
que es infligir el máximo sufrimiento a su esposa, ex pareja, en este caso, matando a sus propios hijos, con lo cual este tío es un psicótico, porque no tiene empatía siquiera con su propia sangre, ¿no? Con esos dos ángeles que hemos podido ver por televisión. Un psicópata, y otra cosa muy distinta, más que un psicótico. o psicópata, efectivamente. Y otra cosa muy distinta es el rollo de las creencias, porque estos dos happies, ella en el juicio declaró que había matado a sus hijos porque tenía el convencimiento de que iban a resucitar. Sí. ¿Sabes? O sea, y claro, luego has dicho aquello de que tenemos que ser responsables porque los consumidores de todo este... Hombre, y hay cientos de miles de personas ahora mismo que nos escuchan en La Rosa de los Vientos. Todos ellos son consumidores de misterios, interesados por los ovnis, los fenómenos paranormales. Y yo me corto una mano que no hay, bueno, ninguno no, porque entonces la mano igual la pierdo, ¿no? Pero que ninguno de ellos, mayoritariamente, todo esto no significa que vayan a volverse locos o psicópatas o alucinados, porque ese es el mensaje que el tardofranquismo, y tú lo sabes muy bien cuando investigamos el caso Tarrasa, quiso calar para evitar que las personas pudieran tener acceso a ciertas informaciones. Entonces yo creo, en este sentido, tengo que ser enérgico contigo y no comparto en absoluto esa reflexión. Si es que da igual que la compartas o no, es un hecho. O sea, quiero decir, yo he recogido cientos de casos terribles, algunos súper cercanos, casos que suelen, como en el caso Tarrasa, que suelen caer en el olvido. O sea, la historia que se vivió en Italia con Eugenio Siragusa y con otro matrimonio que dejó morir de hambre a su hija de 8 años, porque según Siragusa, como se iba a reencarnar, o sea, un chaval que se suicidó, bueno, el caso de Álvaro Bustos, que llegó a escribirnos al programa y luego terminó clavando una estaca de madera a su padre. Es que esto no es una... Claro que la inmensa mayoría son personas cuerdas y normales, lógico, pues como la inmensa mayoría de los padres no mata a sus hijos, pero estamos hablando de padres que matan a sus hijos. ¿Y cuál ha sido el móvil? ¿O cuál ha sido la justificación? Pero yo he saltado por lo de establecer ese nexo, porque por desgracia hemos tenido 2 o 3 semanas negras de violencia machista en este país, y eso no significa que todos los hombres tengamos que ser criminales, no. Lo que pasa es que hay un tema que hay que analizar en profundidad, que hay que ver si la cuestión es más de pedagogía, si es más de subir las penas del Código Penal, de mayor asistencia a las mujeres que se encuentran en una situación de dificultad por este tipo de historias, si es a un trastorno pospandemia. Es decir, todo esto hay que analizarlo, pero es que está pasando a una velocidad de vértigo. Entonces, este otro hecho ha ocurrido otros años atrás en otro contexto cultural, social, y yo creo que no son comparables. Y entonces intentar establecer... Que son casos distintos. La culpa puede ser mía. En el caso, el nexo de unión es que se trataba de niños de muy corta edad, nada más, ¿no? Claro, pero es que un caso no tiene nada que ver con el otro. Si no tiene por eso lo he querido subrayar, Manuel. Que nosotros sepamos, en Tenerife no hay ninguna historia de creencias, es como has dicho bien, un caso de violencia vicaria. A mí lo que me preocupa, lo que me afecta, porque toca estos temas, es lo que ha ocurrido en Godella. Es lo que es lo mismo que ha ocurrido montones de veces. Y es lo que a mí me parece, cada uno, si yo no digo que nadie tenga que hacer nada, yo sí me siento responsable. Como Marius Lleguet se sintió responsable, y acuérdate tú que Marius Lleguet tuvo una crisis terrible por el caso de los suicidas de Tarrasa, porque se sentía responsable, creía que a lo mejor podía haber alentado sin querer los delirios de estos dos personajes. Marius Lleguet era un conocido investigador de esa época de los años 70 y 80, un investigador muy relacionado con el mundo de la astronomía y también con el mundo del fenómeno ovni. Bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a conocer otras informaciones, otros datos, otras cosas. Por ejemplo, Juan José Toro nos va a comentar algo que es fascinante, que sí que nos presenta lo que puede ser un futuro mucho más ilusionante, porque es un futuro en el cual, si esto se consigue trabajar, medir, desarrollar, nos habla sobre una capacidad del ser humano para regenerar partes del cuerpo. Sí, a mí la verdad es que la noticia, me gustaría saber mucho más de biología para poder entenderla en toda su dimensión, porque lo que yo he leído al respecto
realmente me ha asombrado. Y no sé hasta qué punto realmente esto luego cuando lo desarrollen va a tener unas repercusiones como las que se apuntan. No me digas, Juanjo, que somos reptilianos. Bueno, pues algo por ahí va, ¿eh? Algo por ahí va. Fijaros que lo que comenta esto es efectivamente, hablan de que tenemos al parecer una capacidad que todavía estaría, entre comillas, no estaría explotada, pero que la tenemos hasta cierto punto latente, o por lo menos eso es lo que están investigando, a ver si realmente la tenemos ahí, que sería capaz de regenerar partes de nuestro cuerpo. Y el razonamiento o cómo llegan a esa conclusión es muy, no sé, a mí por lo menos, yo digo, me ha chocado bastante. Nosotros normalmente lo que sabemos es que cuando tenemos una herida, ¿no? Se produce un corte en nuestra piel, lo primero que hacemos es hacer que no se infecte, lo tratamos de desinfectar, de limpiarla y sobre todo nuestro gran objetivo, digamos, a la hora de tratar de sanar esa herida es que tengamos una cicatriz y entendemos que esa cicatriz forma parte de la vida, es además una especie como de aliado de la vida y que realmente es lo que va a hacer como una especie de muralla, ¿no? Va a crear una barrera entre el mundo exterior, que estaría lleno de agentes que puedan ser patógenos y que puedan hacer que generarnos daño, y lo que es nuestro mundo interior. Entonces, hasta ese punto de vista, como digo, entendemos que la cicatriz es algo beneficioso para ese proceso de sanar nuestras heridas. Lo que ocurre y lo que están viendo estos investigadores es que lo que puede estar ocurriendo en nuestro cuerpo es que estas cicatrices, efectivamente cumplen esa labor, pero en el momento en el que aparece esa cicatriz, lo que hace es que anula otro proceso, que es este que estamos comentando, que sería un proceso latente, que sería capaz de ir mucho más lejos que eso, tendría una mayor capacidad de regeneración. Y os explico cómo llegan un poco a esta idea. Hay un laboratorio biológico, que es el MDI, que está dirigido por el doctor James Godwin, y entonces ellos lo que acaban de hacer es publicar un estudio en el cual comparan las diferencias que hay de este comportamiento, digamos, inmunológico entre los mamíferos y una especie muy conocida de salamandra, que es el ajolote, y que es una especie que ahora mismo está ya en una situación crítica, es una especie que se mueve o que su hábitat natural son los ecosistemas mexicanos, pero precisamente porque se están deteriorando esos ecosistemas, porque es una salamandra y por tanto vive entre el agua y el mar, entre el agua y la tierra, pues está siendo objeto de una gran depredación, hay una serie de especies exóticas que están invadiendo esos lugares y, como digo, ya está al borde de la extinción. Pero, en cambio, desde el siglo XIX, estos ajolotes se están utilizando en laboratorio, es decir, se están desarrollando en cautividad, porque presentan unas características de regeneración absolutamente extraordinarias. Nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, pues que las lagartijas, que determinados anfibios, que otras salamandras, si tú pierden, se les mutila la cola, pues sabemos que luego se les puede regenerar automáticamente, es decir, progresivamente, ¿no? Que tienen esa capacidad para poder regenerar esa parte de su cuerpo. Bueno, el caso es que estos ajolotes no es que solamente puedan regenerar la cola, puedan regenerar una pata o la piel, no, es que, llegado el caso, pueden hacerse crecer nuevos pulmones, nuevos ovarios, nuevas médulas espinales e incluso regenerar un nuevo cerebro o un nuevo corazón, es decir, órganos complejos que van más allá de las simples extremidades. Claro, esto es absolutamente espectacular, porque lo que está haciendo ahora mismo el ser humano con toda la nueva biología, por ejemplo, con la impresión 3D, es crear, a través de esos sistemas mecánicos, tratar de crear nuevos órganos para luego, en su caso, utilizarlos como elementos para la regeneración humana. Pero claro, tenemos que hacerlo a través de este sistema artificial, a través de este sistema de impresión 3D biológica. Aquí, en cambio, sería que estos propios organismos, de manera natural, ya digo, a mí me ha sorprendido, ¿no?, que sean capaces de generar nuevos cerebros o un nuevo corazón, ¿no? Lo cual indica que, bueno, es que es prácticamente como el secreto de la inmortalidad. No, y sobre todo muy desconocido. Sí, ya digo que yo he estado ya buscando algunas noticias asociadas a este animal, a los ajolotes, y parece pues que ya tienen todo lo que es su genoma decodificado. Llevan mucho tiempo, como digo, desde el siglo XIX, que han sido objeto de mucha atención. Además es un animal muy vistoso. E incluso está muy asociado dentro de lo que es la tradición religiosa mexicana con ciertos parentescos de Quetzalcóatl, o sea que ha sido también objeto de veneración religiosa, porque la verdad es que es muy bonito y es una pena que esté
al borde de la desaparición. Pero bueno, ahora viene, digamos, la conexión con el ser humano. La cuestión está en que, al parecer, estos animales consiguen que tener esa capacidad tan extraordinaria de regeneración porque no les afecta algo que es estos procesos de cicatrización que tiene el ser humano. Es decir, cuando nosotros tenemos una herida y se va a producir esa cicatriz, aparece un elemento que es lo que denominan macrófagos. Y esto se ha comprobado pues en los ratones, ¿no? Ese sería el elemento que ayuda a hacer esa cicatrización. Lo que ocurre es que esos macrófagos, la presencia de esos macrófagos, impiden que podamos desarrollar ese proceso de regeneración que al parecer compartimos algunos de los elementos que tienen los ajolotes. Entonces, la cicatrización impide que desarrollemos ese tipo en ese caso parece ser que estos ajolotes tienen un tipo específico de proteína que sería la que estaría detrás de lanzar ese proceso de regeneración. Cuando llegan los macrófagos para provocar la cicatrización, anulan ese proceso, ese desarrollo de esa proteína y por tanto impiden que se desarrolle esa regeneración. Lo que están tratando de hacer estos investigadores es ver si de alguna manera se puede evitar que desarrollemos esa cicatrización y que seamos capaces de desarrollar esas proteínas al igual que están haciendo los ajolotes. Y bueno, de momento, como digo, simplemente están tratando de ver que realmente primero han comprobado que tenemos esos elementos en común entre la salamandra y el ser humano o los mamíferos en general y ver cómo ahora se puede sustituir un proceso por otro. Ellos hablan se les ocurre, por ejemplo, algún tipo de hidrogel que por vía tópica, pues cuando tú tengas una herida, en lugar de que salga esa cicatriz con ese hidrogel, pues sea capaz de anular esos macrófagos y por lo tanto nuestro comportamiento biológico o inmunológico sea más parecido a los ajolotes. Habría que ver hasta qué punto realmente tendríamos capacidad de regeneración. No sabemos si puede llegar tan lejos o solamente nos estamos quedando simplemente en cuestiones de epidermis, ¿no? Por así decirlo. Pero a mí me parece, bueno, ya digo, me ha parecido muy alucinante, sobre todo, no sé si tanto luego la aplicación que puede tener el ser humano, esta capacidad de regeneración, pero desde luego lo que es este animal en sí, me parece absolutamente espectacular. Mientras digo esta frase, estas 4 palabras, mientras las hemos dicho, hay una persona que ha ganado varios millones de euros. Se llama Jeff Bezos y dice ahora que se va al espacio. A ver si... Bueno, sí, que se vaya de paseíto. Que claro, y es un sueño que él tiene y lo quiere cumplir. Y se ha comprado su compañía espacial, Blue Origin, y bueno, pues dice, ¿y por qué no? Pues ahora que tengo la oportunidad, ya sabes que es una de las personas que ha ganado más dinero durante la pandemia. Y bueno, yo creo que ya que yo me declaro consumidora de Amazon durante la pandemia, pues oye, que nos haga ahí un espacio en el cohete, ¿no? Porque todos hemos contribuido a que sea más millonario. Sí. Lo va a hacer seguro. Va a ayudar a todo el mundo que le hace ser rico a él. Bueno, yo por lo menos lo pido. Los demás que hagan lo que quieran. No pidas nada a un multimillonario de ese estilo, porque vive precisamente de eso, de no devolver nada de lo que se le da. Bueno, este señor se supone que es el hombre más rico del mundo en la actualidad y según dicen tiene 186.200 millones de dólares. Eso es lo que está calculado. Un poquito, sí. Más o menos. Bueno, yo calculo 1 o 2 más, ¿eh? Y encima, fíjate, se lleva bien con su hermano. Se va a llevar a su hermano Mark al espacio. Quiere viajar el 20 de julio, está previsto que se haga este viaje y bueno, pues en realidad en el cohete que le han puesto de nombre New Shepard, porque fue uno de los primeros astronautas que hizo ese vuelo, o el primer astronauta que hizo el vuelo orbitando alrededor de la Tierra y bueno, pues lo que van a hacer es que con este cohete va a adquirir una altura de unos 100 kilómetros y el subidón lo van a tener cuando consigan estar durante 3 minutos sintiendo la microgravedad. Ahí es cuando se va a sentir como un astronauta total y absoluto. No tiene todavía la posibilidad pues de alunizar como hizo Armstrong en la Luna. O sea, que están las estrellas. Bueno, están en los inicios, claro, él va a hacer ese viaje orbital.
Lo que también comenta es que hay un tercer pasajero que puede perfectamente acompañarles y lo ha sacado a subasta. La puja sale a partir... ¿Al compañero o al tema? Al asiento. Sí. Va a salir a partir de 2,8 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! La puja se acaba el 12 de julio. O sea que puede seguir la gente poniendo toda la pasta que quiera. Eso sí, él dice que todo el dinero que se recaude se va a utilizar para una fundación que promueve la educación de la ciencia y la tecnología. Entonces eso, pues bueno, está bien. No está nada mal a quien tenga esa posibilidad, ¿verdad?, de ir al alcance, claro, de ir a hacer negocios con estos dos arriba, ¿eh? Ya te digo. Igual esos 2,8 millones son una buena inversión. Y pasado el tiempo se supone que ya será esto una cosa normal y cualquier persona que tenga, eso sí, unos $200.000, pues podrá acceder a uno de esos 6 asientos que tendrá la nave, el cohete New Shepard, para darte tu viajecito orbital como un extraordinario. Pues eso, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Qué vas a hacer este invierno? ¿Qué vas a hacer en Semana Santa? Pues me voy al cohete New Shepard a pasar unos 2 minutos y notar esos 3 minutos de microgravedad. Ahora, yo no sé si, imagínate, se ponen 2 ultramillonarios que son enemigos, que no saben quién ha pujado, quién no ha pujado, quién ha comprado, quién no ha comprado, y están ahí en el espacio. ¿Cómo va a terminar eso? No sé. No quiero pensar mal. De momento, hasta el 12 de julio no se sabrá quién es el tercer convidado en este viaje espacial, pero de momento está claro que Jet y Mark Bezos lo harán. A mí se me ocurrió, oye, ¿por qué no se va el de Tesla con ellos? Sí, y así nos dejan paz un ratito, ¿no? Oye, o Bill Gates. Claro. También. Sí. Soros no, porque está ya muy perjudicado. Y además es que como lanzó el virus, es el culpable, pues hombre, no le demos más trabajo. De verdad, Manuel, hackeame la mente, ¿qué piensas? Yo sé lo que pienso yo iría encantado aunque fuera de polizón. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Pero, aunque a mí me gustaría ir un poco más allá. Porque pues a mí no me gustaría para nada ir, y menos con esa compañía. Bueno, pero mira, yo en mi caso, una vez arriba puedo tirarme en paracaídas y dejarlos sí, claro, ahí colgados, no te joroba. No tengo problema. Desde 100 kilómetros de altura, ¿no? Sí, pues iba a ser un ratito la caída. Sí. Ibas a estar ahí un ratito y me daba tiempo hasta leer un par de libros. Sí, tirándote en paracaídas, ¿no? Claro. Un par de libros, pero con la letra grande, ¿eh? Sí, mejor, porque vibra mucho. Porque hay poca luz ahí arriba, ¿no? Por cierto, Josep, ya que estás hablando, vamos a hablar... Los agujeros de gusano vienen a ser algo así como parecido a los agujeros negros, lugares que están en el cosmos, que se supone que entras en un momento determinado y a la hora de salir sales en otro tiempo y en otra época. Vienen a ser algo así como puertas dimensionales o puertas del espacio y tiempo. No tiene, lo que digo, seguramente es una simplificación de todo el tema, pero es para entendernos. Bueno, ¿qué tiene que ver con esto que nos vas a comentar? Y son noticias, pues fíjate, porque 2 españoles han teorizado y mucho y muy bien acerca de los mismos. Pero antes déjame decir una gilipollez. ¿Tú sabes cómo es? Bueno, gilipollez no es, pero es que es una cosa que aprendí entrevistando a Galí Macedo, que es un físico portugués en Oporto. Aprendí a decir agujero de gusano en portugués. ¿Tú sabes cómo es? Pues no. Ay, buraco de minhoca. ¿Cómo? Buraco de minhoca. Vale. O sea, pues de eso vamos a hablar. De los buracos de minhoca. Yo no sé, igual Manuel, que es gallego, igual se parece, ¿no? No lo sé, pero a mí me gustó mucho y desde entonces lo aprendí. Buraco de minhoca. Pues bueno, no tenemos ninguna máquina que produzca agujeros de gusano a voluntad, pero sí se están produciendo importantes avances dentro del plano teórico para que a partir de efectos cuánticos sencillos, no te los voy a enamorar porque si no nos perdemos, esto que también se conocen como puentes Einstein-Rosen, puedan permanecer abiertos. Y ahora te cuento cuál es el problema. Lo de puentes Einstein-Rosen es porque quienes descubrieron o empezaron a calcular en sus ecuaciones
que había algo extraño ahí que no cuadraba eran Albert Einstein y Nathan Rosen. Esto ocurría en el siglo pasado, y ellos estudiaron los agujeros negros exclusivamente sobre el papel, y ahora ya sabemos que los agujeros negros, no los de gusano, los negros ya existen, ya se han podido ver, ya se han podido, digamos, localizar. Y esos puentes de gravedad, que son los agujeros negros, podrían tener o podrían ser un puente de conexión con otra región del espacio, que es a lo que llamamos agujero de gusano. Y esto es magnífico. De hecho, la ciencia ficción nos ha obsequiado con 50.000 versiones de ese salto de un lado al otro del universo, prácticamente instantáneos, ¿verdad? Brendan Foster, que es doctor en física por la Universidad de Maryland, ha publicado este mes en Investigación y Ciencia que, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein, la atracción gravitatoria de cualquier materia conocida que atravesara un agujero de gusano tendería a cerrar el túnel, ¿vale? O sea, cualquier cosa que pase, por minúscula que sea, por ese agujero de gusano, ¡pum!, lo cierra. Por lo tanto, estamos hablando de una inestabilidad. ¿Cuál fue la aportación de este señor Foster? Pues que se daba cuenta que si había algún tipo de materia exótica, entre comillas, ese túnel podía permanecer abierto. Bueno, pues en 2017, hace escasamente 3 años o 4 años, otros 3 científicos descubrieron que el túnel podría mantenerse abierto gracias al entrelazamiento cuántico, que, recordemos, eso es aquello que tanto le gusta contar a Miguel Pedrero, es cuando 2 partículas se entrelazan sin importar la distancia a la que estén la una de la otra. Cualquier variación que se efectúe en ellas, la que está aquí a mi lado, va a tener exactamente las mismas propiedades que la que tenéis ahí en el estudio de Onda Cero Radio, ¿no? Es decir, que gracias a ese entrelazamiento el túnel permanecería abierto. ¿Cuál es el problema de esta investigación? Pues que los túneles son túneles a nivel microscópico. No cabe una nave, no cabe una persona, no cabe nada de nada, ¿vale? Y aquí es donde ha entrado en juego un investigador español, que es José Luis Blázquez Salcedo, de la Universidad Complutense de Madrid, que también ha conseguido agujeros de gusano transitables, en este caso también microscópicos, sin necesidad de que exista materia exótica. Y los autores han empleado en este caso un modelo simplificado que trata la materia como un conjunto de fermiones, ahora te cuento qué es eso, descritos por ondas cuánticas, ¿no? Los fermiones son un tipo básico de partículas elementales que están en la naturaleza, sin más. Y este trabajo ha sido recientemente complementado por el de Juan Maldacena, y este Juan Maldacena se ha valido también de la ayuda de Alexei Mikelin, de la Universidad de Princeton, que han hallado un método para producir, en este caso, los agujeros a tamaño humano. Fíjate que según sus ecuaciones, un agujero de gusano con aceleraciones inferiores a 20 g podría permitir un viaje a través de las galaxias en menos de 1 segundo. Pero por esas cosas de la relatividad de la ciencia, lo que para ellos, para el viajero es 1 segundo, aquí duraría miles de años, según el estudio de Maldacena y Milekin. Es decir, que ahora ya sabemos que es posible efectuarlos, ahora falta quien, igual es Jeff Bezos, o uno de estos, ponga la pasta para construir un agujero de gusano. Bueno, pues
La teoría siempre sobre este tema de este tipo de fenómenos siempre es muy complicada, pero nos está abriendo una serie de puertas verdaderamente llamativas en donde ya hay teoría, planteamiento teórico para muchas cosas que antes eran casi mágicas. Ahora lo que hace falta es la tecnología para poder llevar a cabo esto, por ejemplo, este viaje en el tiempo, que no deja de ser más que la tecnología, la energía. Sí, exacto. Porque no solamente tener una máquina, un acelerador de partículas, pongamos por el caso, que pudiera hacer esto, sino la energía capaz de esto, porque no olvidemos que estos agujeros se prodigan dentro de lo que son los agujeros negros, en un umbral que está provocado básicamente por la gravedad. ¿Cómo huyes de esa gravedad? Bueno, es todo algo apasionante y a la vez misterioso, ¿no? Un mausoleo extraño, misterioso, enigmático en Irlanda. Manuel Carballal. Sí, la verdad es que es una historia, yo no la conocía y me ha sorprendido mucho porque esta semana el diario The Sun le dedicó un reportaje a esta pieza arqueológica que ha hecho que otros medios de comunicación de todo el mundo se hayan referido a este misterioso mausoleo irlandés que es más antiguo que las pirámides egipcias y que está además a pocos kilómetros de Dublín, de la capital irlandesa, desconcertando, dice esta información, a los arqueólogos que no tienen todavía muy claro ni quién lo construyó, ni cómo, ni para qué. Estamos hablando del mausoleo de Newgrange, que está datado, se supone que su construcción se remonta aproximadamente a 3.200 años antes de Cristo, lo que lo haría 6 siglos más antiguo que la pirámide más antigua de Egipto, y 700 años más viejo que otro ícono arqueológico del Reino Unido, que es Stonehenge, ¿no?, del que hemos hablado en tantas ocasiones en la tertulia. En este caso, este mausoleo, en la distancia, parece una simple colina, pero en realidad se trata de una construcción artificial cuidadosamente decorada con un montón de tallas de piedra neolítica, en cuyo centro, además, hay en el techo, en el tejado de esta construcción, hay un orificio que durante muchos años tuvo muy despistados a los arqueólogos hasta que se dieron cuenta que está calculado de tal manera que en la celebración del solsticio de invierno, durante 4 minutos y medio, entra el sol de tal forma que ilumina a través de ese orificio absolutamente toda la cámara funeraria, ¿no? En 1993 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora está abierto ya a visitas turísticas y yo creo que es otro ejemplo magnífico de esos sopars de verdad que tanto nos gustan a Juanjo Sánchez Oro y a mí, y que son la demostración de que en unas épocas antiquísimas de la historia, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, ya existían personas con una lucidez, una creatividad y unos conocimientos técnicos para realizar obras que parecen obras de extraterrestres muchas veces. Y hablando de obras de extraterrestres, bueno, pues este mausoleo es de un poquito antes de las pirámides, que también se decía que eran obra. Bueno, evidentemente, es un dicho, es una creencia muy extendida, no es la razón, evidentemente, pero esto, para que nos entendamos, es de esa época, más o menos. Sí, pero como otras muchas, ayer comentábamos en el círculo toda la majestuosidad de la cultura asiria o de la cultura sumeria, que utilizando simplemente ladrillos de adobe, o sea, simplemente el barro, fueron capaces de crear construcciones, en realidad también unas ciertas pirámides como los zigurats, que se han mantenido con el paso de los siglos hasta llegar a la actualidad, que descubrieron la escritura, que tenían una tecnología capaz de hacer cosas absolutamente increíbles, como la lente que se conserva en el Museo Británico,
que corrige el astigmatismo y que fue creada en esa época, ¿no? O sea, cuando pensamos que nuestros antiguos eran tontos de baba y que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda foránea de extraterrestres, yo creo que estamos muy equivocados. Juanjo, Josep, vamos a comentar muy rápidamente una información que tiene que ver con un personaje que hemos comentado aquí, que hemos citado aquí en muchas ocasiones, hablando precisamente de ovnis, y fue con quien empezó toda esta fiebre que hemos comentado en los últimos tiempos de las investigaciones oficiales sobre ovnis. Él estaba al frente de uno de los equipos que daba información y que trabajaba para el Pentágono en los Estados Unidos para investigar los ovnis. Tiene origen español, es Luis Elizondo. ¿Qué ha pasado con él? Pues Luis Elizondo, o Luis Elizondo, como le gusta que le llamen, que efectivamente tiene abuelos en el País Vasco, por si alguien no lo sabía. Ignoro si habla español. Es algo que no he tenido todavía oportunidad de saber. Pero en cualquier caso... Lo sabremos pronto, si dice que sí, finalmente, a la entrevista. Pues sería genial, sería un puntazo, muy bien. Sí, llevo 3 años intentándolo. Pues ha hablado, porque está últimamente en un nivel de exposición pública enorme, sobre todo a raíz de toda esta cuestión del informe, y claro, él ha tenido acceso a buena parte de estas informaciones. Y The Washington Post, que ha cogido la batuta del asunto después de la exclusiva de The New York Times, pues le ha hecho una entrevista interesantísima, en la que ha dado titulares como estos. Hemos tenido incidentes en los que los ovnis han interferido y han desconectado nuestras capacidades nucleares. Es un pedazo de titular, dicho en un medio como el Washington Post y con la que está cayendo relacionada con los ovnis. Ojo, que él advierte, tanto él como el que en definitiva estuvo en las bambalinas de todo este proceso, que es el ex senador de Nevada, Harry Reid, senador demócrata, para quien estos ovnis, estos objetos voladores, hacen gala de una tecnología muy superior, y había constatado que otros estados, que otros países se habían encontrado con las mismas dificultades o los mismos problemas, por ejemplo, con el tema de las nucleares. Y yo quiero recordar aquí, por ejemplo, lo que pasó entre diciembre de 2014 y octubre de 2019, que en Estados Unidos 24 instalaciones nucleares fueron objeto de incursión de lo que vamos a denominar, por no poner la balanza de un lado ni de otro, dropnis, ¿no? Si son drones, imaginaos centrales nucleares y silos de misiles nucleares que llegan a desconectar sistemas y que en algunos casos se llegó a abrir fuego y que, sin embargo, no ha habido ninguna detención. Esto sería un acto de terrorismo en cualquier lado. Pero es que pasó más o menos lo mismo en Francia, donde 13 de las 19 centrales nucleares francesas en 2016 también se fueron al garete por este tipo de historias. Bueno, acabo, que estoy oyendo la sintonía de La Rosa de los Vientos. Un segundo. Pues eso, que Luis Elizondo ha seguido con el tema de lo nuclear y cree que tienen un interés estos ovnis, o bien por lo nuclear o bien por el agua, que son los dos temas o los dos asuntos donde se han visto mayormente sus manifestaciones. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Toro, con Josep Guijarro. Gracias. Cuidaros. Un abrazo. Hasta la próxima.